Mundos extraños, magia por todos lados, razas raras de elfos, orcos, enanos, palabras que no tenemos la menor idea de cómo pronunciar y nombres y personajes que pululan en las páginas y que ni de chiste nos acordamos de todos. Hoy vamos a hablar de fantasía. Normalmente cuando pensamos en el género de fantasía nos imaginamos una descripción más o menos parecida a la que les dije al principio. Y en parte sí, pero la fantasía como género es muchísimo más. Una definición muy concreta de la fantasía es que es el género que se caracteriza por el uso de la magia, los fenómenos paranormales y aspectos mitológicos en sus mundos, en su trama y en su contexto. Aquí las palabras claves que se les deben de grabar es que vamos a tener magia y algún tipo de fenómeno paranormal o místico que van a entrar en juego dentro de la historia. ¿Y de dónde surge esta forma de narrar? La realidad es que lo fantástico o lo místico nunca ha sido un concepto extraño para la humanidad. Ya desde la prehistoria nos encontramos con relatos que le daban vida a dioses para explicar su entorno, específicamente explicar estos fenómenos naturales con los que se topaban que no tenían cabida en su marco de referencia. Y bajo esta definición de la fantasía, como estos elementos mágicos, estos elementos mitológicos o paranormales, podemos encontrar mucho del género dentro de la historia de la literatura, para sorpresa de muchos. La Ilíada y la Odisea de Homero tienen elementos fantásticos, Sueño de una noche de verano de Shakespeare también, las novelas de caballería del rey Arturo juegan también con estos conceptos. Pero antes de que el canon me quiera cancelar por atreverme a decir que la Ilíada es fantasía, lo que consolidó al género como tal fue cuando los autores tomaron todo este bagaje cultural y mitológico y lo transformaron en una historia con una clara definición de ficción. Porque, lo queramos o no, estas historias son ficción. Y el que llevó el género a posicionarse e inició formalmente el periodo de fantasía fue Tolkien en 1954 con El Señor de los Anillos. Existían autores antes que él, pero él fue el que puso en el mapa al género de fantasía como tal, el que le dio su lugar y le abrió el paso a muchas otras historias como Terramar de Úrsula K. Le Guin y como Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis por esas épocas. Ahora sí, después de mi mini clase de historia vamos a pasar a los subgéneros. Y lo voy a decir de una vez, hay un mundo de subgéneros y no vamos a hablar de todos en este video. Como les dije cuando hablamos del género de romance, cada vez llevamos estas divisiones y estas subdivisiones más al extremo. Yo les voy a hablar de las 7 u 8 más características, más usadas, más comunes dentro de la fantasía y ya después ustedes pueden fusionarlas como quieran y van a salir otras 20,000. La primera gran división va a ser alta fantasía o fantasía épica y baja fantasía. En la alta fantasía vamos a encontrar historias que representan esta idea común de lo que tenemos al oír del género. Hay mucha magia, hay muchas razas, hay mundos nuevos y diferentes, hay un antagonista místico, paranormal, que no es humano, que está más elevado de la raza humana. Son libros de muchísimas páginas, es abundante la historia. Vamos a tener mapas para ubicarnos porque si no nos vamos a perder. Y aquí una de las cosas principales es que la magia va a tener un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Pero yo creo que la característica principal que nos va a diferenciar a las historias épicas es que vamos a tener un mundo nuevo y diferente al nuestro y vamos a tener distintas razas que van a entrar en juego. Algunas historias de este subgénero serían El Priorato del Naranjo, que recientemente leí, Terramar, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, El Archivo de las Tormentas, La Rueda del Tiempo y claro, no puede faltar que yo lo mencione, Nacidos de la Bruma. Lean Nacidos de la Bruma. Por el contrario, en la baja fantasía vamos a encontrar historias que se desenvuelven en nuestro mundo o en un mundo bastante parecido al nuestro. Puede haber más razas, pero la predominante y la más importante para la historia va a ser la humana. El malo o el antagónico tiende a ser otro humano o varios humanos, al menos el malo principal tiende a ser otro humano. La magia existe dentro del mundo, pero no es tan central para la historia y para el desarrollo de la trama. Aquí va a entrar mucho en juego el error humano y en lo que se cree que creemos o en cómo creemos que estamos entendiendo las profecías. Básicamente es
lo mismo que la fantasía épica, pero menos. Ejemplos de historia de baja fantasía podrían ser Harry Potter, The Poppy World, que leí recientemente, e incluso yo pondría en este subgénero a Canción de Hielo y Fuego. Después de esta primera gran subdivisión, vamos a pasar a las otras que van a poder acomodarse dentro de alta o baja, pero que aparte van a tener su característica muy particular. Y una de las más sonadas, al menos en los últimos años y que está tomando cada vez más auge, es la fantasía oscura o lo que se conoce como grimdark. Se caracteriza por tener un tono sombrío y duro. El mundo es cruel, la gente es cruel y traicionera, hay tragedia, hay injusticias. En general, la vida es dura y puede ser desesperanzadora. Hay una vibra como de que nadie está a salvo y que hay consecuencias a nuestros actos. Canción de Hielo y Fuego es un ejemplo de este tipo de fantasía. También La Primera Day de Joe Abercrombie y The Poppy World podría entrar de cierta manera también en grimdark. La fantasía heroica o espadas y brujería, por alguna razón también se conoce como ese término, es muy parecida a la alta fantasía, pero aquí vamos a seguir a un protagonista principal que empieza no siendo tan heroico o tan valeroso y tiene que ir superando pruebas o tiene que ir viviendo ciertas aventuras para llegar a ese momento de heroísmo o para encontrarse a sí mismo, para conocerse y volverse ese héroe que el mundo necesita. Dos ejemplos de estos podría ser Conan el Bárbaro y también si vieron China la princesa guerrera en la serie entraría en esto. Luego encontré divididos dos subgéneros que eran el urbano y el paranormal, pero la neta por las características que comparten estos géneros yo los pondría como uno mismo porque son mínimas las diferencias que vamos a encontrar. Entonces, en la fantasía urbana paranormal vamos a tener historias que se sienten contemporáneas, que se desenvuelven en nuestro mundo y que van a tener criaturas paranormales o mitológicas en ellas. Ejemplos de esto puede ser Percy Jackson, puede ser Cazadores de Sombras y también American Gods de Neil Gaiman. Y luego tenemos la extraña fantasía científica o esta mezcla de fantasía y ciencia ficción, porque son géneros distintos. Hay personas que las ponen como que la ciencia ficción es parte de la fantasía, pero la base y la primicia de estos géneros son distintos, así que son separados. Luego hablaremos de la ciencia ficción. La característica principal que vamos a tener en las historias de fantasía científica es que la magia va a ser igual a tecnología. Esto quiere decir que cuando la energía que utilizamos para dar nuestros avances científicos o tecnológicos es la magia, o es este concepto que se tiene de magia en el mundo, estamos hablando de una fantasía científica. Dos ejemplos que encontré en varias listas de este tipo de fantasía es La Materia Oscura de Philip Pullman, que por lo que yo conozco de la historia, veo de dónde puede venir, pero creo que me falta más para entender bien cómo se relaciona con este concepto. Y la segunda es la que no estoy muy convencida, pero igual se las pongo por si ustedes han leído más, que es Saga, que es una novela gráfica. En Saga yo he leído el primer volumen y a mí me suena mucho más a que es una ópera espacial, o sea, es 100% ciencia ficción y no tiene nada que ver con fantasía. Pero les digo, me faltan muchos volúmenes por delante, a lo mejor encontramos estos elementos fantásticos más adelante, pero si sí o no, déjenmelo en los comentarios para que me ayuden a distinguirlos. Y por último, el realismo mágico. 100% ambientado en nuestro mundo, tienden a ser historias contemporáneas y su característica principal es que se toman elementos o sucesos mágicos y místicos como algo completamente normal en la vida diaria. Es parte de lo cotidiano el que porque yo cociné triste, todas las personas que prueben mi comida se van a poner a llorar. O que yo tenga el fantasma de mi abuela caminando conmigo todos los días, hablándome al oído, diciéndome qué onda. Que se lean la mente, que se le eviten cosas. Es una chulada de subgénero y me encanta. Dato extra, este subgénero nace dentro de la literatura latinoamericana y yo creo que esa es una de las razones de por qué me encanta. Porque la siento tan casa. Creo que tomaron todas estos usos y costumbres místicos, creencias de las abuelas que tenemos en la cultura latina y la hicieron magia dentro de las historias y son muy chidas. Algunos ejemplos del realismo mágico serían 100 años de soledad, Cómo va para chocolate, Pedro Páramo o La casa de los espíritus. ¡Listo! Espero que con este video les quede un poquito más claro el género de fantasía y que puedan encontrar esos elementos fantásticos en las historias que leen día con día.
Sé que me faltó mucha información por cubrir, traté de reducirlo a lo que les pudiera dar una idea lo más completa posible de lo que es el género. Déjenme en los comentarios otros subgéneros que ustedes conozcan, ideas para los que yo les mencioné, qué opinan de este maravilloso mundo fantástico que saben que me encanta. No se les olvide suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye.